vida para ti. Un mensaje divino que llega a ti. Cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Promesas y bendiciones en cada paso que das, creando un futuro lleno de amor y paz. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, tu iglesia Promesas y Bendiciones en las Naciones, una iglesia virtual que presenta un Dios virtual, un Dios que está en los cielos pero se hace presente en la tierra, el invisible haciéndose visible, y creemos, Señor, que tú estás con nosotros, que tú vienes por tu pueblo y haces que tu pueblo sea un pueblo de gran bendición para todas estas tierras que lloran y claman por misericordia, por fidelidad. Oro por todo hombre y toda mujer que esté en tus principios y propósitos de acuerdo al poder de tu majestuosidad, para que hoy comprendan esta palabra que no es por entregarla ni por decirla. Es una palabra que sabemos que en el mundo hay muchos hombres y mujeres en esos problemas en los cuales uno a veces dice cómo se hace y cómo sale, pero tú que eres el bendito, el Rey, el poderoso y el grande, nos dará la sabiduría, la revelación y el entendimiento para comprender la altura y la anchura de todo esto que vamos a manifestar por nuestra boca, guiados por el Espíritu Santo, guiados por Jesucristo y por su poder y su gloria. Y todo lo de la iglesia dice amén y amén. Lo que voy a empezar a hablar hoy es una de las enfermedades, de tantas enfermedades espirituales que hay en la tierra. Puede ser, como se puede llamar, el rencor o el resentimiento. Uno de los dos, o pueden ser los dos en uno, o puede ser separado el rencor y es diferente el resentimiento. Vamos a hablar en esta mañana de esto. Cuando nosotros guardamos rencor o resentimiento, es porque no hemos podido tener la disposición para perdonar a aquel que nos ofendió, que nos hirió interiormente. Y esto suele suceder cuando hemos sido objeto de malos tratos, hemos recibido desprecios, hemos sido agredidos, criticados, y hemos sido objetos de burlas, hemos recibido muchos insultos, hemos sido también golpeados, hasta engañados o estafados. Naturalmente, sabemos que todo maltrato lastima emocionalmente y causa dolor. Vemos que ese dolor siempre se va a transformar en una raíz de amargura. También es una enfermedad, raíces de amargura. Y con estas otras dos que se llaman, que menciono, resentimiento y rencor, enfermedades espirituales. Por eso la presencia de la persona que siempre nos puede estar lastimando y que puede estar en ese momento de lastimar, y a veces solo con mencionar su nombre nos provoca una emoción negativa y nos termina alterando nuestra conducta. En nuestro trabajo ministerial, si no sanamos rápidamente y correctamente estas heridas emocionales y espirituales según la palabra de Dios, ellas nos van a infectar y nos van a infectar todo nuestro cuadro de nuestro cuerpo y se nos va a complicar la vida. Es lo mismo cuando sucede con las heridas físicas. Toda herida física toca que sanarla inmediatamente con algún medicamento para poder desinfectar y sanar esa área. Y debemos aprender y tenemos que aprender a sanar también nuestras heridas emocionales
según la palabra de Dios. Vuelvo y lo digo. En mi trabajo ministerial, siempre he visto ese plano de que hay personas más sensibles que otras, muy delicadas. Un pastor o un líder les dice algo y se ofende. Como que ese mundo que traen interiormente hace que la persona se ofenda fácil. Y por lo general las más afectadas son las mujeres que los hombres. Lamentablemente en muchos casos donde más heridas se han producido son en los senos de las propias familias y donde las mujeres son las más afectadas. Esto sucede porque en casa cada uno se comporta más libremente, más espontáneamente y muy descuidadamente suelta sus conductas, sus actos, sus hábitos. Habla como quiere, no cuidan sus palabras, ni los modos, ni las actitudes. Por eso generalmente en nuestro hogar, por estar muy relajados, siempre nos sentimos más libres. Y es el lugar donde más herimos a los miembros de la familia y donde más somos heridos. Vamos a hablar de esto. Vamos a empezar a meter el dedo en la llaga, en la herida. Hay muchas esposas, cónyuges, lastimadas por sus esposos, que son duros, que hablan con palabras agresivas, despectivas, groseras, insultan, y aún lo hacen delante de los hijos o de cualquier persona con la que estén ahí. Existen hombres, llamémoslos maridos, que se encolerizan, levantan la voz y gritan y amenazan y golpean la mesa. Y cuando van a ese nivel de alteración, ya los está superando esas actitudes. Aún son capaces de pegarle a la mujer. La violencia familiar es un asunto muy generalizado en nuestros países y en nuestros días. Pero también tenemos que mirar que existen muchas mujeres heridas por hombres que son compañeros o maridos indiferentes, egoístas, que no discuten, que no agreden con palabras, pero sí con sus actitudes. Esta clase de hombres dejan que toda la tarea de la casa y aún de la crianza de los hijos recaiga sobre la mujer o sobre su cónyuge, su compañera, su esposa. La mujer ve que su marido regresa del trabajo. La mujer que ve que su marido regresa del trabajo y lo primero que se sienta y enciende es el televisor mientras ella sigue luchando, trabajando y haciendo todo. Ese tipo de actitudes también causa demasiadas heridas en las mujeres. Por otro lado, frecuentemente vemos hombres también lastimados. A muchos hombres sus esposas les faltan el respeto, les levantan la voz, los deshonran y los desprecian. Por eso vemos víctimas de mujeres nerviosas que gritan y lanzan palabras con un filo como un cuchillo que lastiman al hombre en su masculinidad. Cuando se utilizan palabras como estas, que esas mujeres bien heridas le dicen: usted ya no eres el hombre que me pueda llenar a mí. Eso es una ofensa para un hombre. No eres como ese o como aquel. Eso es una ofensa que le toca el ego al hombre masculino. No tienes éxito en tu trabajo. Uy, le acabo de pegar un puño y lo noqueó. No eres capaz de traer suficiente dinero para yo poder vivir bien, para que vivamos bien. Y por tu culpa todos sufrimos. Y por tus cosas que tienes, ese estilo de vida ya como, no sé,
Se acabó el olor fragante entre nosotros. Pero vamos a hacer una pregunta. ¿Quiénes aman más a sus hijos, más que a su cónyuge o a sus padres? ¿Quiénes son los que aman más a sus hijos, más que a su cónyuge o a sus padres? Desafortunadamente hay muchas personas que tienen heridas provocadas por sus padres durante su infancia, padres que se han mostrado duros, injustos, hablo de la pareja, que insultan a sus hijos como los fueron insultados, que constantemente levantan la voz, gritan, desprecian y le dicen cosas horribles, descargan todo su veneno interior. Por eso hay muchísimos hijos heridos en su interior, porque desde su infancia van guardando esos rencores y esas amarguras. Se vuelven esos hombres y mujeres rebeldes por haber sido permanentemente maltratados por sus padres. Estas heridas interiores también se producen en el ámbito social, en las escuelas, en las universidades, en los clubes, en los grupos sociales, en el trabajo. Colegas que se burlan, que desprecian y se ríen y ofenden. Y con lo que más detesta un ser humano es ver a alguien con una risa burlona. Eso causa dolor. Vivimos en un mundo lleno de pecadores. Somos maltratados injustamente de diversas maneras. Toda acción que es injusta nos causa un dolor y una herida. Llámese pastor, líderes, hombres, mujeres, familias, causa dolor o herida. En la sociedad existen muchas personas lastimadas físicamente, pero vemos que las peores son esas heridas emocionales. Hay personas que están tan resentidas con la sociedad como la sociedad tuviera la culpa. Ven a otros que tienen éxito, dinero, casa, auto, y viven rodeados de placeres por toda clase de beneficios. Y por esa clase de resentimiento y por otras causas, desde temprana edad escuchan a sus padres resentidos y llenos de amargura. Y entonces esos hombres y mujeres que se han levantado se vuelven violentos, violentas y optan hasta por hacer crímenes. En el fondo están heridos y heridas, porque hay una sociedad que empezó a discriminar, a marginar, y les crea un entorno de mucha violencia y agresión. Esta sociedad, al día de hoy, es una sociedad necia. La Biblia, especialmente en Proverbios, clasifica a las personas en dos grupos: los sabios y los necios. Y esta es tenemos que decirlo abiertamente, esta es una sociedad necia, rebelde, terca. ¿Por qué? Porque esta sociedad lo que más maneja se llama el egoísmo. Y el egoísmo se llama necedad. Porque nosotros tratamos a los demás injustamente por ser necios. Porque de ese modo nos destruimos a nosotros mismos y a la sociedad o a nuestra sociedad. Y tarde o temprano esa actitud injusta se va a volver en contra de nosotros mismos. Por eso tengo que decir que es mucho más sabio amar a mi prójimo, respetarlo, hacerle el bien, ayudarlos, perdonarlos. Incluso resulta mucho más sabio amar a mis enemigos, porque de ese modo empezamos a desactivar esas posibles bombas humanas que están en la sociedad y que algún día van a explotar y van a hacer mucho daño.
Existen también, tengo que hablar en esta mañana de otras heridas provocadas por los abusos sexuales. No de violaciones, sino de las que se forman entre un hombre y una mujer, que por el rencor y el resentimiento hay abusos sexuales. Y por eso hay hombres o mujeres que han sido ultrajadas, más que todas las mujeres, violadas en su intimidad. Y por eso también tenemos que traer ese paquete, niñas y niños abusados y abusadas desde la infancia, por causa de esos hombres y mujeres con amargura y con resentimiento, y por una falta de un espíritu de reconciliación o de restauración. Por eso la atadura interior que se produce por no querer perdonar, por no querer reconciliarnos con las personas que nos hicieron el mal, empezamos a traer un sentimiento, que es como un cáncer. No les queda nada pequeño, porque como que se les vuelve tan grande, pero si se quedara pequeño, no crecería. Lo primero que uno ve en un hombre o una mujer cuando muestra su rencor es que tiene una indisposición a perdonar, a entablar un nuevo trato con esa persona, como que yo no te perdono. Y cuando ya esa persona dice yo no te perdono, se convierte en odio, es decir, en un deseo de hacer el mal hacia la otra persona. A veces algunos llegan a la búsqueda de vengarse, de retribuir en alguna manera sus malas acciones. Por eso algunos casos de esos rencores transforman a las personas en ser agresivas, violentas. Cuando hablan, por más que quieren destilar amor, destilan violencia, agresividad. Pero en otros casos se convierten en personas tristes, depresivas. Se los ve uno derrotados por la vida. Las reacciones que pueden ser también diversas, pero vemos que en la mayoría de todos los casos hay una raíz de amargura. Y yo tengo que decirlo así claro, que si esto no se arranca enseguida, esa raíz va a crecer y se va a transformar en un cáncer espiritual. Cada vez que la persona vuelve a recordar esa situación dolorosa, que es lo primero que vuelve a tener, un sentimiento negativo. Y por eso lo podemos llamar resentimiento. Es una herida que no ha sido sanada, que sigue causando, tallando dolor y dolor. Por eso cuando nosotros pecamos, sufrimos por causa de nuestro pecado. Y sabemos que la solución la tenemos en nuestras manos. ¿A través de qué? Del arrepentimiento, pasos necesarios de la restauración. Pero cuando lo podemos ver otro cuadro, cuando otros nos agreden y nos tratan injustamente, empieza a hacernos sentir el pecado un sufrimiento de esos con ellos o con nosotros o con vosotros o todos juntos, porque empezamos a regarnos, a hablar, a decir tantas cosas que no podemos controlar nuestra conducta y sí que menos la de los demás. Seguimos colocando carbón, leña para que aumente el fuego. Con frecuencia nos toca atravesar por situaciones tan injustas en esta sociedad. Entonces, de pronto en esta mañana usted se podría preguntar: pastor, ¿ya está suficiente y está claro cuál sería el remedio, un remedio bueno para esto? Yo no puedo controlar la acción de los demás hacia mí.
No puedo mirar mi interior y encontrar en Dios una solución profunda y completa para todas estas situaciones. La cura está a nuestro alcance. En la Biblia que yo he escrito en Mateo capítulo 6, versículos 9, 12, el Padre Nuestro, que es una oración con unas palabras que debemos hacer cada día, en especial una frase: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando Jesucristo completó esta oración, la única frase que retomó es esta en Mateo 6, 14 a 15. ¿Y qué dice allí? En Mateo 6, 15, Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, lo dice muy claro, que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No hay más. No piense más. No perdonas, Dios no te perdona. No te la des de que no vas a perdonar. No te van a perdonar tampoco. Por eso existe un solo camino. Y es el indicado que nos hace nuestro Señor Jesucristo, y por eso es importante que Él viva en mi corazón. Porque no podemos acabar con las injusticias que se cometen diariamente contra nosotros, ni en nuestros hogares, ni en la sociedad. Pero sí podemos llegar a recibir de Dios la gracia de perdonar a los hombres sus ofensas. Yo tengo que decir: a mí me ofenden mucho, pero yo tengo que perdonar. Si no, me quedo como un resentido. No hay otro camino para alcanzar la sanación profunda de esta enfermedad: perdonar. Humanamente no tenemos la capacidad de perdonar a veces en ciertas situaciones. Sin embargo, la gracia bendita de nuestro Padre Celestial es algo que supera nuestra limitación. Voy a decir algo que se me viene a la cabeza. Yo he tenido la curiosidad por conocer la historia de un hermano en Colombia que quedó ciego muchos años antes que yo me encontrara con él, por una razón especial. Todos los ciegos que yo había visto hasta entonces tenían un rostro triste, pero me impactaba este hombre, que el rostro de este hombre resplandecía. Él estaba siempre sonriente. Cuando entré a su casa, me saludó radiante de alegría y me dijo: bienvenido a mi casa, Pastor Jorge. Qué bendición tenerlo en nuestro hogar. Y yo pensé: este hombre es muy diferente a todos los videntes que yo he conocido. Al día siguiente, su hija me completó la historia por reserva. No puedo hacerlo en público esta situación. Y ella me decía: cuando su padre sufrió aquella agresión y fue internado en el hospital, y llegaron los investigadores y le preguntaron: ¿usted qué siente por aquel joven que le hizo esto? Y él le contestó, ella contándome: yo siento mucho amor. Entonces el investigador le dijo: ¿Cómo que amor? No es posible. No siente ira, no tiene rencor. Entonces él, con esa gracia y ese amor, le dijo: no, porque con la ayuda de Jesucristo yo perdoné a ese muchacho. Estoy orando por él para que Dios lo bendiga y llegue a conocer al Jesús que me ama, lo ame. El que murió por mí, muera por él, o que murió por él. Entonces ella me decía: pastor, eso fue publicado en los boletines de la iglesia y toda nuestra familia lo perdonó al muchacho. No existe otra solución. La
solución de Dios es Jesucristo. Es una solución muy simple, profunda y radical. Otro caso, hace muchos años, de una señora madre que se bajaba de un taxi o un carro, digámoslo así, un Uber. Murió al ser arrastrado colgando del cuello por el cinturón de seguridad del automóvil. Y ella, ¿qué hizo cuando le declaró a la prensa? Yo personalmente perdono a aquel hombre, porque es importante que la justicia se haga cargo del asunto. Pero el perdón y la acción de la justicia no son incompatibles. Pero ella se liberó de toda amargura y odio. Entonces, yo intento pensar en ponerme en la situación de esa mujer, procurando imaginar lo que yo pudiera sentir si se tratara de mi hijo o de mi nieto. Poder perdonar de corazón no me resultaría nada fácil, humanamente imposible. Pero usted es pastor, usted es líder, usted también oye la palabra, usted lee la palabra. A usted le ha hablado la palabra. Entonces, para todos, solo es posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo debemos perdonar? Esto sí es lindo. Dios nos llama a tener siempre reacciones diferentes, porque la reacción humana y natural de todos es diferente. Perdonar y amar al ofensor. No es fácil que le violen a una niña de 4 años, a un niño de 4 años. No es fácil que alguien venga y le pegue un puño a su mujer y usted perdone fácil y no se quede enemigo con esa persona. Por eso tenemos que leer y leer y leer la palabra. En Lucas capítulo 23, versículo 33 al 34, dice allí la lectura: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Él mismo nos enseña a perdonar, Jesucristo, a todos los hombres sus ofensas, y nos deja este versículo, esta promesa, como su ejemplo, su testimonio. Pero muchos hombres y mujeres se les hace imposible tener esa condición natural. Por eso en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, nuestro viejo hombre, es porque ahora el Señor debe vivir en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y eso está en Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y entonces dice: pero como no les alcanza, les tengo que dejar Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces usted puede seguir llenándose como Filipenses 4:13, que esa yo creo que es un versículo que todo el mundo se lo sabe, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces todo esto queda claro mediante Cristo que vive en nosotros. Queremos y podemos perdonar si nos libramos de todo rencor. Amamos al que nos hace mal y bendecimos al que nos maldice. Sí, lo bendecimos. Perdonar significa tener una acción concreta y definida, iglesia. Ustedes me pueden preguntar cómo lo logro en la práctica, qué pasos debo dar para vencer el rencor. Bueno, si vino y estás colocando mucha atención y para ayudar a muchos otros, en Mateo capítulo 11, versículo 25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Marcos 11, 25, perdón.
Debemos perdonar orando. Y en el nombre todo por el poder de Jesucristo. Porque cuando lo hacemos opera la gracia de Dios en tu corazón y descubres que sí es posible. La oración se puede hacer más o menos en estos términos y puede ser así. Si quiere, repítala conmigo y tenga listo el nombre de la persona que usted tiene que perdonar. Y diga: Padre, en este momento, en el nombre y poderoso de Jesucristo, perdono a... Dígalo. Diga el nombre. Ahora siga repitiendo conmigo. Por el daño que me ha causado. Menciónelo concretamente, el daño que te causó. Pero entonces ahora que ya por ese daño que te causó, dígale al Señor, al Espíritu de Cristo que está en ti, dígale: pero perdona también mis pecados. Todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Sencillo y simple. Dios es sencillo y simple. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si sentimos que ya puedes decir gracias, Señor, es porque ya hemos perdonado. Usted no puede venir a alabar al Señor y hacer oraciones con resentimiento y con rencores. Usted puede decir que ya recibió también tu perdón, pero tienes que recibir el amor de Dios que te llena. Y puedes decir: gloria a tu nombre, amén y amén. Entonces, cuando tú solucionas el aspecto voluntario del rencor, esto quiere decir que estoy queriendo perdonar. ¿Qué fue lo que dije? Que cuando tú solucionas el aspecto voluntario de tu rencor, te está queriendo decir que estoy queriendo perdonar. Y entonces el emocional, que es la amargura, va a desaparecer en un corto plazo. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con esto, para terminar mi mensaje, con el ejemplo de José, el hijo de Jacob. Porque todos sabemos que tenía unos hermanos que eran por excelencia celosos de su hermano. Porque eso pasa en las familias, porque era el preferido de su padre. ¿Y qué pasa? Que estos hermanos, por esa excelencia, esos celos, en la historia cuenta que en cierta ocasión había tenido algunos sueños y él cometió la imprudencia de contárselo a sus hermanos y a su padre. Y como a todos nos gusta contarle toda nuestra familia, porque sentimos que son parte de nuestra vida, pero a veces no sabemos cómo están estos corazones en la familia. Pero él le dio la interpretación de aquel sueño que era bien poderoso, pero a la vez los corazones de esos hermanos no tenían al Espíritu Santo. No lo iban a recibir de acuerdo a lo que él sentía de parte del Espíritu. Ya que él empezó a indicarle a su papá, a Jacob, cómo sus hermanos un día se iban a inclinar delante de él. Y eso no cabe en cualquier corazón que está lleno del mundo. Entonces, ¿qué les aumentó? Los celos y la envidia. Y estos hermanos ya tenían sobrecupo e envidia hacia José. Y esto es lo que pasa, este caso pasa muchas veces en las iglesias, que son los hijos de la casa de la iglesia, y en este caso con los hijos de Jacob, que eran pastores de ovejas. A veces los líderes se codean con los líderes, pastores se golpean con pastores, iglesias por letrero, por nombre, por unción. Nosotros somos luteranos, pentecostales, carismáticos, evangélicos, misioneros, y en una envidia y en un egoísmo que no hay Cristo, hay que valga, no hay nada. Pero a mí me encantan los planes de mi papá. Vemos que el plan de Dios ya estaba ordenado allí. Dice la historia que se presentó la oportunidad que los hermanos de José se le acabaron los pastos en aquel lugar donde vivían, y entonces tuvieron que salir y se fueron a unos kilómetros a buscar pasto. Entonces, en el plan de Dios le puso a Jacob, mandó a José a llevarle comida a sus hermanos, y
que le trajera las noticias que pasaba con ellos, porque se estaban demorando tanto. A José le costó mucho encontrarlos, pues le tocó moverse, irse, y como todo era a pie, pues le tocó caminar más kilómetros, porque ellos se fueron más hacia, digamos, hacia el norte, un lugar en donde deberían estar buscando más pastos porque podían encontrarlos. Pero ¿qué pasó? Ay, sus hermanos le brillaron los ojos cuando lo vieron llegar a José. Entonces de una vez entre unos planearon matarlo. Otros llegaron, dos que estaban ahí, dijeron no, mejor la decisión es arrojarlo a un pozo y venderlo a un grupo de comerciantes ismaelitas que van para Egipto. Y efectivamente lo hicieron, lo cogieron, le quitaron la ropa y lo metieron ahí desnudo. José le lloraba y le rogaba: por favor, no hagan esta maldad contra mí. Pero el rencor y el resentimiento son insensibles. No les importa nada, no les interesa nada. Lo vendieron como esclavo. Pregunto: ¿por cuántos sufrimientos e injusticias pasó José? Estaba en los 7 años de las vacas flacas. Tuvo que soportar la maldad de sus hermanos. Por la calumnia de la esposa de Potifar, su señor fue a la esposa de Potifar, el señor del faraón, fue a parar a la cárcel. José tenía todas las condiciones para convertirse en ese hombre amargado, lleno de odio, lleno de resentimiento contra sus hermanos, contra la esposa de Potifar y finalmente hasta contra Dios. Pero en el plan de Dios, óigalo, José lo tenía claro en su corazón. Si usted está en los 7 años de las vacas flacas, tienes que tener el corazón de José, de serle fiel a Cristo, a Dios, y no pecar. La pregunta es: ¿pero podía tener eso en sus pensamientos? ¿Cómo? Mucha gente pregunta: ¿cómo Dios permite que la mentira y las calumnias prevalezcan? Y él podría haber dicho: ¿por qué? Por esas mentiras y esas calumnias yo resulto en prisión. A este pechito le ha pasado, tranquilos. Pero sin embargo no fue así. Yo no digo que yo soy José, pero José sí tuvo otra actitud. Él sí tenía dentro de él y conocía dentro de él la solución. Y empezó a aplicarla cada día a su vida. El que tenga oídos oiga lo que el Señor le está diciendo. Él no había aprendido el Padre Nuestro, pero sí había aprendido a caminar con Dios. La Biblia dice una y otra vez en sus promesas y otra vez que Dios estaba con él. Y que después de 13 años de injusticias, yo me comí 14, de sufrimientos 14, dolores 14, soledad 14. Pero él 13 años de injusticia, sufrimientos, dolores y soledad, José llegó a ser gobernador de todo Egipto. Iglesias, ya que están como atentos, 20 años después de haber sido vendido por sus hermanos, llegó el plan de Dios completo. Hubo hambre sobre la tierra. Yo no sé de los que están aquí sentados, cuando haya la hambruna sobre la faz de la tierra, quién es el José, la José que Dios va a usar para que tú le des la provisión, el alimento, la comida a tu familia. Yo no sé, pero Dios sí lo sabe y está en el plan. Después de esos 20 años llegaron los 10 hijos de Jacob a Egipto a buscar alimento.
empezar la reunión me llamaron de Miami: pastor, hay unas 2 familias que están con hambre, necesitan alimentos. Por favor, ¿qué hacemos? Yo le dije que te tocaba hacer. Ahorita que termine la reunión voy a reunir con ellos. Y José no se imaginaba que él iba a ser el gobernador de aquel país. Cuando estos hombres regresaron por segunda vez, José no aguantó más y se dio a conocer a sus hermanos. Si usted lee todo el texto bíblico de Génesis 43, voy a decir un pedacito, y ustedes lo acaban de leer en sus casas, todo Génesis 43. Y dice que entonces se dio a llorar gritos, y José le dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi papá? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban como asustados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Le tenían miedo, como que hubieran visto un fantasma. Acérquense. Pero ellos empezaron a acercarse, sacaron valentía y se le acercaron y lo miraban y lo querían como tocar si era José. ¿Usted sabe para qué Cristo te está cambiando? Para que se asuste el mundo si usted es ese. Yo voy a donde mis amigos que me conocieron en Bucaramanga. No, Jorge, es usted. No puedo creer. Lo he visto por Facebook. Oiga, Jorge, ¿usted es pastor? ¿En Estados Unidos? ¿Cómo hizo? Como la mujer del boyaco. Qué maravilloso es esto, hermanos. Qué hermosura es lo que vivió José, y usted es de José de estos tiempos. Delante de tantos hermanos sobre la faz de la tierra, porque no somos enemigos, así sean los Vázquez, los Fonseca, los que sea tu apellido. Lo que quiere Dios es su plan, y que pasas por eso es darte a ti la autoridad. Te está entregando una autoridad y usted todavía reniega y dice: pero ¿por qué tengo que ir a evangelizar? ¿Por qué tengo que predicar? ¿Por qué a mí me toca esa gente tan necia? Oiga, José, cálmate, cambia tu mentalidad. José hombre, José mujer, Dios te está poniendo en tus manos muchos hombres y mujeres. Pero ¿qué pasó? José percibió algo que ellos no percibían, y él oró y dijo en sus palabras: José, yo no tengo ni una pizca de rencor hacia ustedes, para que me entiendan. No los acuso, todo lo contrario, les voy a ayudar para aliviar el peso que ustedes sienten. Si usted mira ahí en ese capítulo, en el versículo 14, dice: fue el soberano Dios, no ustedes, el que me envió aquí. Y entonces el más sensible, el menor, el más niño, el de corazón de niño, se abalanzó y lo abrazó Benjamín a su hermano, y lloró y lloró. Y Benjamín no se le soltaba de su cuello y le decía: hermano, por amor tuyo, yo nunca negué que tú estabas muerto. Y lo más tremendo, empieza José a pasar por donde sus hermanos y empieza a besarlos y a llorar sobre ellos, y les quitó la carga. Y después sus hermanos pudieron hablar con él. Él tenía todo el poder para destruirlos. José no se vengó de ellos. Si usted, Dios le está dando finanzas y
tienes las finanzas y tu familia necesita, la familia de carne no, la espiritual, bendiga. Pero si no tienes un corazón de perdón, no has comprendido las grandes lecciones de la vida todavía, porque sobre todas las injusticias de los hombres siempre está Dios, y nada sucede sin que Él lo permita. Por eso Romanos capítulo 8 versículo 28 dice: porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y usted qué hace amando al diablo? José ya había perdonado a sus hermanos, y cuando se le presentó la oportunidad solo les comunicó dos cosas: perdón y amor, y les agregó otras dos sustancias: los abrazó y lloró, y siguió expresándoles amor y perdón y reconciliación. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando ven un hombre, una mujer de ese estilo, esas personas, ¿qué pasó? Hay un hogar de cambio. Sí, que hay un hogar de cambio. ¿En dónde? En una familia que es hermosa, una familia que tiene a Dios. Allá yo veo muchas cosas. Vamos, allá hay pero ¿qué ves usted allá? No, que le van a dar chocolate. No, vamos, allá hay amor, allá se llora, allá se siente, allá se vive, allá se construye. Entonces todo el mundo va a regresar a su casa a buscar a su familia. Y entonces te puedes imaginar el desconcierto y la alegría de Jacob, su papá, que después de haber llorado tantos años y la supuesta muerte de su hijo José, ahora se entera que su hijo vive. Y es ahí cuando Jacob fue llevado a Egipto, y algunos años después ya murió en paz, porque los hermanos temieron que José pudiera vengarse de ellos. Léase Génesis 50, 15 al 21 si quiere. Ahí está escrito. Termino, mis amados. Quítese usted y deje hablar usted, y deje que usted no es el que habla. El que hablaba de ese modo no era José, era el mismísimo Jesucristo dentro de él. No había nada de odio, no había nada de venganza. Ahora sí me entiende por qué les hablo tanto y tanto de tener en sus corazones a nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso saber perdonar, es maravilloso amar a nuestros enemigos, es maravilloso vencer el mal con el bien mediante el Espíritu de Jesucristo. Qué lindo que nuestra iglesia Promesas y Bendiciones pudiera decir: ¿no es maravilloso Jesús? Jesús, si tú no vas conmigo, yo no voy. Pero Jesucristo, tú vas conmigo, yo voy. Pero si tú dices: no puedo perdonar, porque lo que me hicieron es demasiado fuerte, yo no puedo. Entonces, reciba esto. Si no puedes, lo que va a pasar es que Jesucristo te va a mirar a los ojos y te va a decir: ¿tú crees? Sí, yo creo. Yo no te condeno, yo no te rechazo, yo no te acuso, ni siquiera te estoy obligando a perdonar. Porque yo, Jesucristo, es el que entré dentro de ti para ayudarte a perdonar. Y Él te lo dice con estas palabras de amor. Lo lograremos juntos tú y yo. Cuando vuelvas a decir: no puedo perdonar, Él te va a decir: cuánto me agrada tu sinceridad. Te comprendo. Solo yo no puedo hacerlo. Solo tú eres el que me puedes entender cómo fui herido, herida, despreciado, despreciada. En tu lugar yo lo sufrí. Cada vez, iglesia, que alguien te trate injustamente o te lastime o te menosprecie, no están haciendo a ti si Cristo vive en ti.
está viviendo es a Cristo. Porque Él está llevando y nos lo dejó como una promesa. Yo llevé todas mis heridas y todos tus dolores y todas tus heridas en mi cuerpo. Yo me hice uno contigo. Él nos dice en su bendita proeza grande y maravillosa: yo no vine para condenar, sino para salvar. Aunque fui escarnecido y fui insultado, me escupieron, me robaron, me golpearon, me hicieron ver como el pobretón, peor que cualquiera de cada uno de nosotros que esté en la miseria espiritual, no financiera. Y finalmente morí por ti en la cruz, por cada uno de nosotros, tus generaciones, tus familias, tus amistades. Porque solo Él sabe qué es experimentar los verdaderos dolores y heridas en un cuerpo como se lo hicieron a Él. Aquel que se hizo uno contigo y cada uno de nosotros. Aquel que se quiere hacer de una vez hoy, uno solo con Cristo. Te invito a que pares lo que estás haciendo. Estés quieto, quieta, y cierre tus ojos por un momento, porque sé que este mensaje no es de Jorge, es de Él. Él está muy cerca de ti, ahí donde tú estás, y en esta hora Él está mirando tu corazón. Él te quiere abrazar. Él te quiere besar. Él quiere ser uno contigo para ayudarte a perdonar. Puedas salir de todos tus rencores y todos tus resentimientos. No abra tus ojos. Voy a orar por ustedes. Señor Jesucristo, gracias por este mensaje. Gracias por hablarle a las naciones que están aquí sentadas. Gracias, Jesús de Nazaret, por tu paz, por tu amor, por abrazarme en esta mañana, porque me siento ese hijo, esa hija, que te acordaste de mí. Él te dice: nunca te he olvidado. Siempre te he tenido presente. Pero hoy que me estás oyendo, vengo para que seamos uno solo y podamos perdonar, podamos amar, podemos quitar esa enfermedad espiritual llamada rencor y resentimiento. Y tú y yo, uno solo, haremos cosas grandes e iremos y abrazaremos a muchos que no nos conocen, pero en el Espíritu, cuando me abracen o te abracen, sentirán que es mi Espíritu abrazándolos a Él, sintiendo la salvación. Todo corazón que está hoy acá sea un corazón libre del rencor, libre del resentimiento, libre de las raíces de amargura, libre de los odios, libres del egoísmo, libres de la envidia, libres de esa mentalidad mundana del mundo, en donde vivimos creyendo que tú estás y seguimos molestando con el mundo en nuestra mente y en nuestro corazón, mirando de acuerdo al mundo,
Jesucristo dice: estoy en tu corazón, hombre y mujer que está aquí. Crea, yo estoy ahí, y sentirás mis paz, y darás mis pasos como yo los doy, e iremos, y avanzaremos según mi plan, y yo te lo mostraré. Y aunque estés en crisis, aunque estés pasando por necesidades, yo voy contigo, yo estoy contigo, y yo te haré pasar ese mar rojo, yo te haré pasar las extensiones más grandes de los mares, y te acompañaré en esos 7 años, así sean las vacas flacas o las vacas gordas, pero estaré contigo para que nunca te pierdas de mí. Siempre pelees por tenerme en tu corazón. Señor, gracias por este mensaje, gracias por esta palabra, y que toda esta palabra llegue a muchos en YouTube que necesiten de ser libres del rencor y el resentimiento. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo. En cada amanecer, una promesa para ti, Un mensaje divino que llega a ti. cada día es nuevo, una bendición sin fin. En la iglesia cristiana encuentras tu carril. Promesas y bendiciones en cada paso que das, creando un futuro